el micro pasado habíamos definido satisfacción al cliente y que es importante y fundamental para el desarrollo de una empresa la medición de satisfacción al cliente. Ahora tenemos que ver que es importante siempre y cuando sea rentable para el desarrollo de la pyme. El objetivo de una pyme es que sea rentable como toda pyme. Por ello no podemos detenernos en realizar un estudio exhaustivo para satisfacer al cliente dejando que nuestro negocio peligre o deje de ser sustentable. Por ello, siempre el empresario tiene que tener el equilibrio justo para que implemente medidas para satisfacer al cliente o implemente medidas en su planificación anual para fundamentalmente medir el comportamiento de los clientes. El empresario siempre tiene asumido que los clientes que tiene están satisfechos. No obstante a esa afirmación que la mayoría de los empresarios realizan, es fundamental documentarse de esta información. Por ello, ahora a continuación vamos a desarrollar y ver cómo podemos medir esta satisfacción. Fundamentalmente, las empresas miden la satisfacción a través de encuestas. El proceso para elaborar las encuestas existen varios. Uno es los más innovadores y por ahí los más complejos y depende también de la empresa, qué empresa se trate. Si tenemos nosotros clientes selectivos y vemos que podemos hacer una reunión con los clientes principales, podemos tener una reunión previa con alguna tormenta de ideas donde la premisa va a ser preguntarle al cliente cuáles son los atributos que la empresa tiene o considera él como cliente que la empresa tiene. Nosotros con esa información vamos a tener un preliminar para realizar las encuestas. Obviamente que después la empresa que va a realizar la encuesta o que va a aplicar las encuestas a los clientes necesariamente va a tener que poner algunas preguntas va a tener que indagar en algunos temas puntuales que a la empresa le interese desarrollar o por ahí sospecha que está con alguna falencia. Cuando tenemos este cuestionario diseñado, primeramente ese cuestionario lo vamos a denominar piloto. ¿Por qué piloto? Porque este cuestionario habrá que validarlo. ¿Y cómo validamos? Vamos a tener que someter a 2 o 3, 5 clientes y realizarles las preguntas que nosotros establecimos y fijamos con la tormenta de ideas que habíamos dicho antes y también con los criterios puntuales que la empresa incorpora. ¿Y para qué validamos? ¿O por qué es necesario realizar esta validación? Porque a veces nosotros creemos como diseñadores de encuestas que las preguntas son claras y tienen varias afirmaciones o negaciones, o es ambigua o no se entiende muy bien. Entonces esto nos damos cuenta en contacto directo y tenemos tiempo de mejorar. Bueno, una vez que la encuesta pasó este proceso de validación, hacemos el cuestionario definitivo con las mejoras que habrá que realizar o no, porque por ahí en una primera etapa nuestro cuestionario es acorde y se entiende y lo aplicamos directamente. Esa es una forma de medir la satisfacción al cliente. También obtenemos quejas. Las quejas de clientes a veces lo hacen en forma espontánea, algunas empresas implementan libros de quejas y ahí nos da una idea de cómo está percibiendo el cliente en nuestro desarrollo, cómo está percibiendo nuestro normal funcionamiento, digamos. Con la salvedad que una persona que escribe es porque cree en nosotros y no necesariamente es aquella persona que realmente está insatisfecho. Una persona insatisfecha es probable que ni siquiera lo escriba en un libro de quejas. Otra de las formas que podemos detectar nosotros la forma en que está conduciéndose nuestra empresa es que la empresa recibe de forma pasiva y sin documentarnos. Por ejemplo, una
un cliente que se acerca a un vendedor de nuestra casa comercial manifiesta qué bueno este producto, tiene esta utilidad, tiene este beneficio, tiene otro beneficio, el que está en contacto, el empleado que está en contacto con el cliente no se documenta, o sea, no existe ningún lugar que diga que los clientes están satisfechos y tampoco no nos sirve para hacer alguna afirmación, tanto por ciento está satisfecho o tal producto está saliendo muy bien. Son ideas y nos dan algún panorama, digamos, de cómo está nuestra empresa. También nosotros tenemos las necesidades del mercado. Esto es un estudio un poco más complejo, donde tendríamos que hacer un estudio de mercado y ver cómo se está comportando de manera general o global el cliente o los clientes. Distinto es cuando uno realiza una encuesta, que es en lo que vamos a basar ahora nuestro análisis. Vamos a hacer cómo medir la satisfacción del cliente de nuestra empresa. Decíamos que la forma más eficiente, más fidedigna, es la de realizar nuestro propio cuestionario de encuesta y aplicarlos a nuestros clientes. ¿Cómo diseñamos nosotros la encuesta de satisfacción al cliente? Habíamos visto que uno de los principios, uno de los inicios es hacer una tormenta de ideas, luego hacemos la validación y tenemos nuestro modelo tentativo. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta encuesta? La más eficiente y la que nos permite tener mayor información es la encuesta en forma personal. Cuando el cliente se presenta, cuando el encuestador se presenta al cliente y le aplica las preguntas. Pero existen otras formas. Existen a través de correo electrónico, existen a través de cartas, a través de internet, a través de consultas telefónicas. Esto de consultas telefónicas va a depender también del presupuesto de la empresa y de la distancia en que se encuentran sus clientes, al igual que el servicio a través de correo electrónico y a través de páginas web. Esos son los que, de acuerdo a las distancias de los clientes y presupuesto de la empresa, se implemente. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para diseñar las preguntas? Primero, tenemos que, en la primera pregunta, tiene que aparecer la satisfacción global que tiene el cliente. ¿Y por qué lo tenemos que poner al principio y no en el medio y tampoco al final? Porque cuando yo le hago esta pregunta al cliente, le estoy pidiendo que haga que es su simple apreciación. Si yo le pongo al final, él va a tener elementos que yo le fui dando para hacer un balance. Entonces me va a decir, de acuerdo a lo que respondió antes, si está satisfecho o no está satisfecho. Entonces es fundamental que la pregunta de cómo se siente en relación a la empresa o a mi empresa, cómo se siente, si se siente cómodo, satisfecho, yo veo la forma en que le pregunto de acuerdo a la empresa que sea, si produzco bienes o servicios. Otra de las cosas que tengo que ser es claro en las preguntas. La claridad de las preguntas, ¿por qué se pide esto? Porque no puedo preguntar en una pregunta dos cosas. Por ejemplo, no puedo decir ¿cómo se siente usted con el producto A y la forma en que le atendió la telefonista? O sea, le estoy pidiendo que él haga dos cosas y sin embargo yo quiero saber una sola cosa. O es mejor que se ponga una sola, porque si no el encuestado se va a perder. Otra de las cosas que tenemos que hacer es claridad en las preguntas. Tengo que ser puntual. Por ejemplo, nuestros precios en relación a la competencia, ¿es alto o bajo? La variedad de nuestros productos, ¿les satisfacen? Sí, no, medianamente. Y ahí aparece la escala. Siempre tengo que darle opciones. Es necesario que uno liste las que uno cree según el conocimiento que tengo, el empresario obviamente, o la persona que trabaja ahí sabe cuáles son las posibles opciones que van a aparecer. Por ejemplo, es muy común usar la escala numérica del 1 al 5 o si no con afirmaciones o calificaciones bueno, muy bueno, regular, malo. Siempre es aconsejable el número impar. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7. ¿Y por qué?
Uno siempre tiene que ser de la escala de los que están bien o los aceptables, los malos, y uno tiene que ser punto medio. ¿Por qué? Si yo no le hago el punto medio, el encuestado se va a tener que poner en una de las posiciones, o mala o buena, o satisfecho o muy satisfecho o insatisfecho. Y en algunos casos puede ser que no se haya puesto a pensar o le parece que no tiene importancia, entonces siempre un punto medio. Sin embargo, y entonces esto a mí me da la pauta que el que se puso en el lado positivo definitivamente cree que es positivo o al contrario, si se puso en el lado negativo o malo, realmente cree que el servicio es malo o el producto es malo o el producto no le sirve. Otra de las cosas que podemos implementar en un cuestionario es el tipo de pregunta. Esta que decíamos recién son todas cerradas. Siempre es importante que podamos abrir el paraguas y poner una pregunta abierta. Es una pregunta directa que la empresa considere que se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué servicios cree usted que deberíamos prestar? ¿O qué le hace falta? Entonces tenemos un espacio donde el cliente se puede explayar, se puede expresar de una manera distinta. Estos entonces son los lineamientos necesarios para diseñar una encuesta o para medir la satisfacción al cliente. Basamos este micro en cómo realizar encuestas de satisfacción al cliente.